Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Papusa Molina. Una conversación con Rocío Chaveste. Indagación social dialógica. Papusa Molina, PhD, directora ejecutiva y profesora, Instituto Cananquil, México. Esta conversación es sobre la enseñanza de la indagación social dialógica en una institución de posgrado en Yucatán, México. Papusa, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, esta conversación más que nada. Y bueno, agradecerte toda tu experiencia en el trabajo que has venido haciendo. Y yo quisiera empezar precisamente por ahí. ¿Qué haces? Y un poco que te presentes, ¿cómo te gustaría presentarte? ¿Qué haces? ¿Cómo desarrollas todo esto? ¿Cómo vas? ¿En dónde aplicas todas estas ideas de la investigación relacional? Por ahí, ¿por qué no empezamos por esta conversación? Claro, Rocío, muchas gracias por esta conversación también. Pues actualmente la manera en donde aplico más directamente la investigación relacional es enseñando algunas ideas sobre investigación relacional. Yo trabajo para el Instituto Cananquil en la ciudad de Mérida, Yucatán. Somos una institución que ofrece maestrías precisamente, y todo nuestro currículum es diseñado desde el construccionismo social y las prácticas colaborativas y dialógicas. Entonces, es a partir de ahí que nosotros enseñamos o que trato de facilitar procesos de enseñanza de cómo aplicar sobre todo las prácticas colaborativas y dialógicas y el concepto de que el conocimiento se genera como una construcción social en la interacción y en el lenguaje, en el diálogo. Es desde ahí que yo trato de facilitar estos procesos de enseñanza en mis clases de metodología de investigación y seminario de tesis. ¿Cómo llegaste a esto de la investigación relacional? Porque, bueno, supongo que no debe haber sido fácil, dadas las características de los modelos de investigación predominantes, ¿no? O que habían sido predominantes en su momento, aunque se están modificando. De todas maneras, me parece que pudo haber sido muy complicado. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para llegar aquí? Bueno, para empezar, creo que ya traía yo un poco una crítica de los modelos tradicionales, sobre todo el modelo positivista de investigación.
ya desde mi doctorado yo hice mi investigación desde una perspectiva de investigación feminista, que es de donde yo vengo, ¿no? Mi doctorado es parte en estudios de género e interdisciplinario. Entonces ya para mí era importante la locación del sujeto, desde dónde hablamos, con quiénes hablamos, de qué manera hablamos y qué voces son las que son importantes en investigación. O sea, yo venía desde ahí. Cuando yo regreso a vivir a la ciudad de Mérida después de estos años en los Estados Unidos, se me invita a dar clase al Instituto Cananquil de investigación, pero me dijeron, enseña investigación cualitativa. Y bueno, yo comencé a enseñar, aunque un poco desde esta mi perspectiva feminista, pero comencé a enseñar investigación cualitativa más o menos tradicional. Y digo más o menos porque con esta orientación que traía yo, comencé a trabajar, por ejemplo, historias orales, entrevistas no estructuradas, etcétera, ¿no? Autoetnografía. Sin embargo, mi entrada al Instituto Cananquil me permite comenzar a conocer las prácticas colaborativas y dialógicas. Sin embargo, digo, las empecé a conocer, empecé a estudiar y fue un estudiante. Realmente fue un estudiante, como a los 2 años de estar en Cananquil, que me dice, Papusa, ¿por qué razón, si todos nuestros estudios están basados en las prácticas colaborativas y dialógicas y el socioconstruccionismo, a la hora de hacer nuestras tesis nos vamos a un modelo más o menos tradicional, aun cuando sea dentro de la perspectiva de la investigación cualitativa? Y le dije, pues, ¿qué me quieres decir con eso? O sea, yo ni entendía realmente qué me estaba diciendo. Y Cintia, que así se llama, la que hoy es profesora también del instituto, Cintia me dice, mira, es que hay una mujer que se llama Janice Defer, que conocí en el Summer Institute y que está haciendo su investigación de doctorado con Harleen Anderson y está haciendo algo que le llama investigación social dialógica. Más que investigación, le llama indagación social dialógica. Me dice, y a mí me gustaría hacer mi tesis de esa manera. Y le dije, bueno, pues si me das algo para leer, con todo gusto, porque no sé de qué me estás hablando. Ella le escribe a Janice, Janice le da permiso, me ofrece su tesis y así empezó también mi relación con Janice. Nos empezamos a escribir, me empieza a explicar y básicamente lo que Janice hace o hizo en ese momento y ha seguido desarrollando esta indagación social dialógica es desde 2 perspectivas, vamos a decir. Por un lado, las prácticas colaborativas dialógicas de Harleen Anderson como una postura filosófica, no como un método. Y por otro lado, todo el concepto de Schotter, de John Schotter, de la respuesta casi espontánea, que la spontaneous response le llama Schotter, la respuesta espontánea a aquellas cosas que nuestro interlocutor, que nuestro dialogante nos dice y que nos tocan, nos sorprenden, nos llaman la atención, nos llevan a una reflexión, etcétera. Y así fue realmente como comienzo a pensar. Fue hace aproximadamente, qué sé yo, 6, 8 años. Es como comienzo a pensar en llevar a cabo, facilitar procesos de indagación desde esta perspectiva colaborativa, dialógica, socioconstruccionista. Déjame preguntarte porque me quedo pensando en esto que me estás diciendo y digo, ¿y cómo lo enseñas? Porque, wow, ¿cómo se enseña esto? ¿Y cómo
sido recibido por los alumnos? Pues es interesante porque también cómo lo enseño, cómo facilito estos procesos, se ha ido transformando a través de los años. Porque al principio lo enseñaba muy tradicionalmente. Esto es así y así tiene que ser y estos son los puntos, todo guiándome en la tesis doctoral de Yanis. Pero realmente, como sucede en las prácticas colaborativas, siempre estamos en el proceso de ser colaborativos, de estar en diálogo, de generar conocimiento en la relación. Entonces, ha ido evolucionando a través de los años. Te puedo decir que cómo lo enseño, cómo facilito esos procesos hoy es muy diferente de donde empecé, ¿no? Y donde los facilito hoy es, primero que nada, tengo una ventaja con nuestros estudiantes en Cananquil, y es que ya vienen con algo o con bastante de la formación en prácticas colaborativas y en socioconstruccionismo. De hecho, cuando algunas personas de otros lados del país, del mundo, de España, de Brasil, de Bélgica, me han pedido de Paraguay que les enseñe esto, les pedimos y los invitamos que vengan a Cananquil cuando menos por 3 meses. ¿Por qué? Porque este proceso casi que hay que vivirlo, es decir, se aprende haciéndolo. Como dice Yanis, no es un método. La forma de hacerlo también deriva del proceso del diálogo. Entonces, no estoy siendo vaga, es la realidad de dónde viene eso. Entonces, ¿cómo enseño? Es diferente con cada grupo, con cada estudiante. Parto de, primero que nada, preguntarnos y reflexionar sobre los métodos tradicionales de investigación. Trato de facilitar la generación de una conciencia crítica acerca de la investigación, y a partir que cuestionamos en general, o los estudiantes cuestionan esto, empezamos a mirar sobre todo primero a Harlene Anderson. Y entonces empezamos a mirar cuáles son los elementos de la postura filosófica. Y ellos ya llevan, cuando llegan conmigo, ya llevan cuando menos 60 horas de prácticas psicoterapéuticas. Entonces, uno de los primeros ejercicios hacemos es cuáles son los elementos de la psicoterapia que tú ves que pudieran ser aplicados a la investigación, y a partir de esto vamos generando en el salón de clase esos elementos y empezamos a hacer ejercicios en los cuales ellos van aplicando diferentes elementos, como el no conocer, la incertidumbre, la curiosidad, el ser anfitrión e invitado, etc. Entonces, eso te describe un poco cómo comienzo con ellos. Es que estaba pensando precisamente en cómo le vas dando coherencia, ¿sí?, a la indagación social dialógica con las prácticas colaborativas, partiendo desde donde los alumnos con los que te estás trabajando, cuando menos se inician. Y entonces esta parte que tú misma dices, ¿no? Es como tienen que hacerlo como cuando tienen una conversación. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de esto que tú mencionas, de cómo iniciar una pregunta de investigación, y cómo llevar la conversación en el proceso de indagación dialógica? Bueno, eso es bien interesante. ¿Cómo construir su pregunta? En el mundo ideal de la indagación social dialógica, la pregunta se construye con el grupo de gente que está interesada en indagar acerca de un tema de su vida diaria. Aquí no contamos con eso. ¿Por qué razón? Porque la pregunta emana del estudiante que necesita hacer su tesis. Entonces,
cuando menos lo que hago es que su pregunta surja de dos elementos. Uno, de sus experiencias de vida diaria, ya sea de su práctica profesional o de su vida diaria, de relaciones en su vida diaria, de cuestiones que les da curiosidad en su vida diaria, de cuestiones que surgen en su práctica profesional como psicoterapeutas. Y luego les pido que trabajen en parejas y ahí adapté o me robé, adapté un ejercicio de Marilyn, ay, su apellido se me va, ¿te acuerdas? Blair. Madeline Blair. De Madeline Blair, acerca de cómo construir una pregunta que tenga significado. Entonces, les pido que elijan otro compañero o compañera para trabajar y ellos comienzan por describir en 300 palabras como el tema de su interés. Porque vamos a empezar con la pregunta. No empezamos precisamente, partimos de que el conocimiento se va a generar en las conversaciones. Entonces, no partimos como las tesis tradicionales de una investigación bibliográfica y una construcción del marco teórico ni nada. Si queremos hablar de un marco teórico, su marco teórico sería las prácticas colaborativas y dialógicas y el socioconstruccionismo. Pero me interesa que partan de la pregunta misma. Entonces hacemos este ejercicio donde 300 palabras se las intercambian, como quien diga, el compañero o la compañera les da retroalimentación sobre lo primero y reduce sus palabras a la mitad, a 150, vuelven a intercambiar. Es decir, es una danza dialógica donde hay un otro que está respondiendo a mi interés de indagación y yo estoy respondiendo al otro en su interés. De esa manera hacemos esta danza que va como por 4 o 5 semanas, porque cada semana intercambian, hasta que llegan a su pregunta de indagación que no puede tener más de 25 palabras. Y yo siempre les digo, y ojo, tu pregunta de indagación tiene que ser tan sencilla que una personita de 7 años la puede entender. Que si tu hermanito viene y te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo en tu indagación? O tu hijo o un amiguito, le puedas explicar. Porque si le puedes explicar, quiere decir que tienes muy claro qué quieres. Entonces, a partir de la generación de esta pregunta curiosa, basada en su vida diaria, su experiencia de vida, su experiencia profesional, es que entonces invitan a gente que tenga interés en esta pregunta a conversar con ellos. Entonces, es así como realmente generan su pregunta de investigación y comienza el proceso de la indagación en sí. Me quedo pensando en cómo se sigue el proceso del que estás hablando a partir de la pregunta, cómo se va dando y cómo va impactando, si es que lo hace, tanto en las personas que están siendo entrevistadas o teniendo esta conversación, como en el propio investigador o indagador o conversador principal. ¿Cómo se da esto, Papus? Pues es bien interesante porque se dan de diferentes maneras, ¿no? Y desde luego se va dando una transformación. De hecho, yo les pido que ellos vayan tomando notas de los cambios, de las transformaciones que se dan en su manera de pensar acerca del tópico, de la pregunta, a partir de las respuestas que reciben y a partir de que hacemos lo que le llamamos una primera ronda de conversaciones. Ellos invitan de 3 a 6 personas para conversar sobre el tema. Y llevan a cabo conversaciones entre 45 minutos y 1 hora, hora 15.
las graban y al transcribirlas, como que las vuelven a escuchar y ellos mismos se van dando cuenta de qué hicieron en la conversación. Aquí entra Schotter, aquí entra esto de la respuesta espontánea, porque la respuesta espontánea no es solamente en la conversación inicial, que es más que nada la pregunta curiosa, pero así como cuando estás leyendo un libro y algo te emociona, una novela, un libro que subrayas o que haces una anotación al calce o un ladito o dices, wow, esto está bien interesante que dice, o esto me recuerda a no sé quién. Ellos comienzan a responder de esa manera espontánea conforme van haciendo la transcripción. Okay. Cuando esa primera transcripción y respuesta espontánea se termina, ellos la devuelven. Es decir, se da este diálogo de vuelta. La devuelven a las personas con las cuales conversaron para que lean, para que también piensen, exploren, reflexionen sobre esta primera conversación y estas respuestas espontáneas del indagador. Y entonces hay una segunda conversación. Y la segunda conversación parte de una pregunta muy simple. ¿Qué pensaste de todo esto? ¿Qué te hizo pensar? Y a partir de eso sale toda una segunda conversación que de cierta manera complejifica, satura, esclarece, engrosa esta primera conversación. Al terminar esta segunda conversación y los estudiantes vuelven a transcribir y darse cuenta y reaccionar y contestar espontáneamente, es que deciden si hay necesidad de una tercera o no. Okay. Y entonces es a partir de ahí que empiezan a escribir la tesis realmente. Ok. Dentro de la escritura o de la manera en cómo van ellos desarrollando tanto la primera conversación, la segunda, cómo van reaccionando, cómo van respondiendo, como tú dices, esta respuesta espontánea de la que habla Schotter y demás, ¿cómo se va entretejiendo el texto? Y lo pregunto en función de no solamente esto, sino esto de lo que se habla en una investigación o en una indagación mucho más tradicional con el marco teórico. ¿Qué va pasando con esto que se denomina marco teórico? ¿Cómo lo estructura o cómo los invitas a que resuelvan esto? Es decir, cuando llegan a este punto, ellos ya están en el cuarto semestre, casi al final de su maestría. Y muchos de ellos me dicen, ¿qué necesito leer? Y le digo, todo lo que has leído en la maestría. Es decir, es como la aplicación de todo lo que han aprendido. Entonces, ya empiezas a ver cómo sus respuestas espontáneas dicen, ay, esto me hace pensar en lo que dice Gergen acerca del ser relacional o de las múltiples identidades. Y entonces empiezan a traer la teoría a esta polifonía de voces y va emergiendo, van tejiendo todas las voces de los que conversaron con ellos, más sus voces como indagador, más las voces de todo lo que han leído, principalmente en la maestría, pero en toda su vida. Hay quien trae novelas, hay quien trae películas de Disney. Hay una persona que hizo su tesis siguiendo la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas, cómo se va metiendo en el túnel y no sabe qué va a suceder y quién la acompaña y el conejo que la acompaña. Y bueno, y usando esa metáfora, ella va describiendo los personajes, los momentos, las ideas con las que se va encontrando en estas conversaciones. Entonces, en realidad, la tesis acaba siendo polifónica.
¿podrías explicar un poquito más esto de polifónica en este proceso indagatorio? Bueno, tendríamos que irnos a pensar toda esa idea de... hace poco leí a alguien que escribía de esta como doble conciencia, conciencia entre comillas, más que nada creo que estaban traduciendo el concepto de awareness, este doble darse cuenta de, ¿no? Es decir, por un lado, todos nosotros tenemos diálogos internos que son generados por todas nuestras relaciones. Y cuando hablo por todas nuestras relaciones, no solamente son seres humanos, pueden ser libros, películas, imágenes, obras de arte, el sol, la luna, las estrellas, el mar, el viento, el agua, Dios, lo que sea. Hay una serie de diálogos internos complejos que a veces tradicionalmente le llamamos lo que pensamos, lo que sentimos, pero ya eso que pensamos, que sentimos, es en sí una polifonía de voces. Entonces, ¿qué pasa? A toda esa polifonía de voces que tú traes, a esa multiplicidad de voces y relaciones, se une la multiplicidad de voces y relaciones de las gentes con las que estás conversando. Más, digo, no puedes leer un libro, entre comillas, académico sin que alguien cite a alguien. Entonces, aún las cosas que lees, los artículos de investigación, los libros, son polifónicos. Es decir, hay una multiplicidad de voces que entra en la construcción de ese libro, de ese artículo, etc. Entonces, tu labor como indagador, y eso es lo que poco a poco van aprendiendo los estudiantes. Es decir, nosotros aquí en Cananquil siempre decimos que el estudiante necesita, que el que se gradúa de Cananquil necesita ser experto en procesos, no en contenidos. Entonces, en realidad, lo que hace el indagador, el investigador, es facilitar el proceso para ir uniendo todas estas voces con una coherencia dialógica, por decirlo así. De suerte que de principio a fin el diálogo sea el centro y el axis, la matriz de toda la tesis. Es que ahorita que estaba diciendo esto, Papus, por eso volteé a escribir por acá. De repente lo que me estabas diciendo me pareció como la conjunción de multiversos en el proceso dialógico cuando lo planteas de esa manera. Exactamente. Y pensar en cómo los múltiples, o sea, multiversos vienen y algunos chocan, algunos son voces discordantes y otras son voces de acompañamiento. Y yo siempre invito a los estudiantes a escuchar todas las voces discordantes, tanto como las voces de acompañamiento, e invitarlas a todas y entrar en diálogo con todas. Y bueno, y como les digo, la tesis nunca se acabaría porque siempre habría un diálogo más. Claro. Pero cuando llega un momento que más o menos entre el estudiante y yo o cualquiera que lo esté acompañando haciendo la tesis, siente que más o menos ya escribió lo que en ese momento quería escribir, dejamos reposar la tesis, como dice mi amiga Angélica Aranda, por cuando menos una semana. Les digo, ni la miren, ni la hablen, ni la lean, ni se metan con ella, ni la editen. Y después regresen a ver si hay algo más que quisieran poner que no hayan puesto, que no hayan escrito. Y en ese momento le damos punto final a este momento de esta tesis que es válido en este contexto histórico, con estas personas y que no sabemos a quién le va a servir. Okay.
y de hecho luego le sirve a mucha gente. Eso es lo que te iba a preguntar. Y un poco como para ir cerrando, estaba pensando quería preguntarte de esto, ¿no? Muchas veces las tesis que se hacen o sea, académicas, se quedan ahí, en la biblioteca, en las instituciones de educación, pero ahí se quedan, punto. ¿Cuál ha sido el resultado de las tesis de los chicos de Cananquil, las chicas de Cananquil, del impacto que han podido tener en la vida de los otros y de ellos mismos? Platícanos un poquito de esto, Papus. Pues, y esto es empírico, es anecdótico, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la defensa de tesis casi siempre invitamos a los que estuvieron involucrados, a los que conversaron, porque ellos tienen la decisión si quieren que la gente sepa quiénes son o no. La mayoría sí quieren que sepan quiénes son los que participaron. Y siempre hay estos testimonios de me cambió la vida. El poder conversar de esto, de la infidelidad de mi matrimonio, de la falta de comunicación, de mis capacidades o discapacidades físicas, de qué sé yo. Simplemente el poder conversarlo con otro y verlo validado por otro me cambió la vida. Esa es una de las expresiones de los participantes. A los facilitadores de la indagación, a los estudiantes, les pido siempre que en la parte tradicional de conclusiones, ellos escriban qué sucedió con ellos, que reflexionen en su propio proceso, qué pasó de principio a fin. No solo qué aprendieron, qué conocimiento generaron, pero qué pasó con ellos y cómo aplican eso en su vida diaria y en su práctica profesional. Esa es otra forma. Luego los tenemos en nuestra biblioteca digital, en nuestra página web y nunca se sabe, ¿no? Para mí un ejemplo rapidito y muy práctico es esta mujer que estaba terminando y que se embarazó durante su último semestre y lo estaba odiando. No había planeado el embarazo, pero pues no quería llevar el embarazo a término, no lo había planeado, estaba estudiando, trabajando, es una mujer que se preocupa por su físico, siempre estaba en el gimnasio y eso. Estaba odiando ser embarazada. Y todo el mundo le decía, no te preocupes, pero es que, ¿qué es eso de ser mamá? Y ella lo hizo sobre la construcción del concepto de maternidad. Y decía, ¿qué? Yo no me siento mamá. Entonces todo el mundo le decía, ay, no te preocupes, lo vas a sentir el primer día que sientas una patadita. Dice, puchis. Y entonces lo que ella fue como una autobiografía. Ella fue llevando un diario de todo el proceso del embarazo. Y allá fue registrando los cambios en su relación con su compañero, con su marido, los cambios en su cuerpo, cómo los odiaba, cómo se sentía incómoda, cómo odiaba los dolores de espalda cuando el niño la pateaba. Luego toda la gente le dijo, no te preocupes, cuando nazca. Me acuerdo de su entrada del nacimiento. ¡Qué cosa más horrible! Fue horrible, no lo podía yo. Y nada, no, la primera vez que le des de mamar, para nada me dolió, me arde. Yo le había dicho que ella terminara, le sugerí que terminara como a las 6 semanas después del nacimiento, después del parto. Y ella escribe una cosa muy linda, que una noche como a las 3 o 4 semanas, la bebé lloró y ella se paró a darle de comer a la bebé. Y al terminar, la bebé le sonrió. Y en ese momento entendió que era la maternidad y valió la pena todo. Entonces, para mí esto fue una descripción de la construcción del concepto de maternidad y cómo es en la relación con su hija en ese momento a las 2 de la mañana con una sonrisa, que toda aquella información tuvo sentido.
Pero ahí estaba su tesis. Viene otra estudiante y me dice, ay, estoy embarazada, lo estoy odiando, anda a leer la tesis. Y así resulta que a partir de esa tesis, otras escribieron acerca de ese proceso y ahorita hay 2 grupos de maternidades que están haciendo exalumnos de Cananquil acerca de este proceso de convertirse en madre a partir de esa tesis. Es un ejemplo. Un ejemplo. Y gracias por el ejemplo, creo que es como muy significativo porque muestras de alguna manera u otra cómo está no solamente impactando en la facilitadora, sino en las demás que en algún momento dado se han encontrado en situaciones de este tipo y cuando menos escuchar una voz más que está viviendo una experiencia similar. Y bueno, para terminar, Papus, ¿hay algo que a ti te gustaría añadir para esta conversación sobre este proceso de indagación social dialógica? Que no se preocupe la gente que quiera hacer esto, que quiera hacer investigación relacional, indagación dialógica, no se preocupe tanto por el método. El método, la manera de hacerlo irá surgiendo de acuerdo a las necesidades. Que es lo brillante que nos propone Janice Defer. Dice, no hay un método. El método se construye y se genera en el diálogo. El siguiente paso no puede ser predeterminado. Y bueno, eso es lo que... Y la invitación es a esa. A eso. El método es el proceso. Exacto, exacto. Papus, pues muchísimas gracias por esta conversación. Seguramente tendremos otra acerca de este proceso y los resultados de algunas de las tesis de los alumnos con los cuales has estado trabajando. Y bueno, gracias por la conversación. Y bueno, la invitación, ¿no?, a hacer indagación social dialógica, a hacer investigación relacional, que es hacer algo totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo. Así es. Y que estamos a sus órdenes en Cananquil. Si alguien quiere, si alguien tiene interés, con todo gusto, nos pueden escribir a contacto@cananquil.edu.mx. Nos pueden encontrar en Facebook, en Google, en nuestra página y con todo gusto platicamos más de esto. Muchísimas gracias, Papus. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net/relational-research-network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.